Esto es lo que vamos a ver en este video. Vamos a consultar registros de una base de datos, en específico una tabla llamada direcciones, y vamos a mostrarlos en un grid view. En este caso lo utilizaremos para nuestro proyecto de Google Maps. Voy a tener que hacerlo solo. En nuestro video anterior terminamos nuestro SQL DB Helper. Ahora vamos a irnos en nuestra capa DAL y vamos a abrir ubicaciones DAL. En este caso vamos a utilizar el método listar. Vamos a seleccionar registros de la tabla con una consulta select. Aquí nosotros vamos a tener que incluir en nuestro proyecto el uso de system.data, así como también vamos a incluir system.data.sql client. Una vez que tenemos incluido SQL client, vamos a irnos a la capa DAL, vamos a presionar el botón secundario, agregar referencia, y vamos a irnos en proyecto y a seleccionar BLL. Esta capa va a tener disponible todas las clases que necesitamos para trabajar con nuestra práctica de Google Maps. Tendremos que incluirlo para utilizar ubicaciones BLL. Una vez que lo tenemos agregado, vamos a poner using BLL . Vamos a irnos a nuestra clase, vamos a poner SQLDBHelper, vamos a crear nuestra instancia llamada oConexión y vamos a irnos al constructor para inicializar la conexión con la base de datos. Aquí tendremos que definir nuestro objeto conexión, que va a ser igual a new SQLDBHelper. Esto nos va a servir para conectarnos directamente con la base de datos. Así que vamos a crear el elemento de conexión en el constructor. Vamos a ubicarnos en el método que se llama listar de la clase ubicaciones DAL y aquí vamos a crear un SQL command que vamos a llamarle cmd comando. Vamos a ponerle new SQL command entre paréntesis punto y coma. En este caso esta instancia nos va a servir para ejecutar nuestra instrucción de selección, por lo que pondremos cmd comando punto command text es igual a nuestra instrucción de SQL Server, que sería select from direcciones, que nos va a servir para seleccionar los registros de la tabla direcciones, y a continuación lo que vamos a hacer es poner cmd comando.commandType es igual a commandType.text. Esto va a permitir ejecutar las sentencias SQL en formato de texto. También lo podemos hacer con los procedimientos almacenados y con otros elementos o tipos de comandos. A continuación vamos a utilizar nuestro data table y vamos a llamarle tabla resultado. Esta tabla resultado lo único que va a tener el resultado de nuestra sentencia SQL, por lo que vamos a llamar a ejecutar sentencia SQL y vamos a pasarle como parámetro el cmd comando. Todas estas instrucciones de configuración van a ir directamente en el método ejecutar sentencia SQL. Vamos a ubicar primero la sentencia SQL, que es select from direcciones, después el command type, que es tipo text, y esto lo vamos a utilizar conjuntamente con el objeto cmd comando. A continuación vamos a cambiar void por data table para indicarle a la instrucción o al método que devuelva un tipo de dato, en este caso data table. Podemos ubicar a tabla resultante como un tipo de data table, por lo que esta instrucción o este método estará retornando la tabla resultante a partir de la sentencia SQL. Vamos a ubicarnos directamente en FRM ubicaciones. Vamos a identificar primero en el diseño dónde vamos a colocar los registros que seleccionemos de la tabla direcciones. En este caso lo pondremos en ubicaciones. Vamos a preparar nuestro código C# para hacer esta consulta y depositarla en un grid view. Para esto vamos a crear primero nuestras referencias a la capa BLL y a la capa DAL. Esto lo haremos en CRUD ubicaciones. Así que pondremos nuestro BLL y nuestro DAL. Aquí nosotros podemos identificar qué son las capas que utilizaremos en la interfaz gráfica. Vamos a poner ubicaciones BLL y vamos a crear un objeto que se va a llamar ubicaciones BLL.
También vamos a crear ubicaciones DAL, por lo que llamaremos a nuestro objeto o ubicaciones DAL. Esto nos va a servir para trabajar con las instrucciones que ya hemos creado antes. Para esto vamos a crear un método que le vamos a llamar public void listar ubicaciones. Aquí nosotros vamos a tener que crear nuestro objeto DAL y vamos a tener que instanciarlo utilizando new ubicaciones DAL. Para que nosotros podamos utilizar este objeto, vamos a crear en la parte visual nuestro grid y vamos a llamar al método listar. Aquí pondremos un comentario que nos va a indicar que este método va a listar o listará los datos de la base de datos en un grid view, por lo que nos ubicaremos en la parte de ubicaciones, buscaremos nuestro elemento que se llama grid view. Vamos a arrastrarlo y vamos a ponerlo en ubicaciones, vamos a irnos en el código, vamos a quitarlo del H1 porque queremos que se vea legible y va a quedar más o menos así. Vamos a dar aquí en la esquina, vamos a dar en editar columnas y vamos a buscar un button fill. Ese button fill lo vamos a agregar como columna a nuestro grid view y vamos a poner texto seleccionar. Vamos a poner en command name btn seleccionar. Vamos a dar en aceptar y podremos distinguir que aquí tenemos el botón seleccionar. Vamos a cambiarle también de clase, por lo que utilizaremos las clases de Bootstrap y además de eso le pondremos ID gv ubicaciones. Vamos a seleccionarlo y vamos a buscar la propiedad que se llama csclass. Vamos a abrir un poco esto y vamos a escribir table-responsive espacio table espacio table bordered. Esto lo que va a hacer es cambiar de apariencia nuestra tabla, por lo que también cambiaremos de apariencia nuestro botón. Vamos a buscar control style, que va a ser CSS, a partir del botón seleccionar y vamos a ponerle btn info. Vamos a dar en aceptar y vamos a ver cómo cambia de apariencia nuestro botón adentro del grid view. Aquí nosotros ya tenemos listo el grid view donde vamos a depositar los datos de la base de datos. Para eso vamos a irnos nuevamente a listar ubicaciones y vamos a poner gv ubicaciones, que es nuestro grid view, .datasource, y vamos a poner o ubicaciones dal.listar entre paréntesis punto y coma. Vamos a actualizar nuestro grid view utilizando el data bin entre paréntesis punto y coma. Entonces, como ya tenemos nuestro método, vamos a analizarlo. Vamos a crear primero una instancia de ubicaciones DAL, vamos a utilizar el método listar y vamos a actualizar nuestro grid view. Este método lo vamos a tener que invocar directamente del page load para ver los registros de la base de datos, por lo que vamos a poner listar ubicaciones entre paréntesis punto y coma. Vamos a poner un if, que va a ser if SPOSBACK, esto es por seguridad para retornar datos, y vamos a poner las llaves. Una vez que tenemos esto, pues solo nos va a faltar ubicaciones BLL. Vamos a correr nuestra aplicación para mostrar los registros de la base de datos. Como pueden darse cuenta, aquí vemos los registros que hemos hecho en el video anterior y como resultado de la selección SQL, pues podemos observar los dos registros que pusimos en el video anterior.